Y hoy escucharemos tutoría 2 para aplicar el método, para aplicar el proceso de la inducción científica, que es ya, no solamente es definir qué queremos, programar lo que definimos, sino ahora ya entramos, ya en el siguiente coloquio, estamos entrando ya en desarrollar aquello que programamos y escribir aquello que desarrollamos. Y yo los invito a que al siguiente coloquio, que es el de tutoría 2, y luego para el efecto de que nos informen sobre sus avances. A todos los compañeros que ya hoy culminan su tutoría 2. Una felicitación, que nos informen sus avances. Y para siguiendo el programa, pues me es muy grato presentar al doctor José Jesús Angulo para que nos sea el conductor de este segundo, que es el segundo nivel de tutoría académica y en su carácter de director de tutoría académica 2. Adelante, doctor Angulo Aguirre, adelante en el uso de la voz y la conducción de tutoría 2. Gracias, doctor Ponce. Agradezco los comentarios que ha hecho a todos los doctorantes respecto de tutoría académica 1, que fue difícilmente pudiera hacer un comentario que pudiera superar sus palabras. Vamos en tema concreto a la tutoría académica 2. Seguiremos las reglas que se establecieron como orden del día para poder eficientar los tiempos. Y como usted sabiamente lo señalaba, hoy nuestros compañeros tendrán que decirnos cuántos capítulos han capturado de información y cuáles han escrito. Esta es la parte de tutoría académica 2. Por lo tanto, tenemos 4 integrantes en la tutoría. Tendremos en línea al maestro Gustavo Alberto Calderón Mosqueda. ¿Está presente? Sí, muy buenos días, doctor Angulo. Estamos. Adelante, tienes el uso de la voz, Gustavo, tratando de cuidar los tiempos y ese ejercicio de concreción del conocimiento para externarnos lo que llevas capturado y lo que llevas escrito en tu línea de investigación. Por favor, adelante. Así es. Muy buenos días, rector, doctor Ponce de León, doctor Moscoso, Gustavo Moscoso y igual compañeros. Bueno, ya en mi trabajo, yo ya voy en mi primer capítulo, mi tema de investigación es en materia agraria, que por ahí siempre, en base a los años, dicen que la materia agraria se quisa aparte, por la cuestión que es muy endémica, es muy propia, tiene relación con todas las ramas del derecho, sin embargo, su fondo es totalmente, pues así que aparte. Inspirado en los años que llevo yo ejerciendo la profesión y antes de terminar la carrera de la licenciatura en Derecho, tuve la oportunidad de estar en la reforma agraria y bueno, de ahí surge este tema que es la desigualdad jurídica y minusvalorización de los posesionarios en materia agraria. Este tema precisamente es en base a que existen diferentes grupos o individuos que enfrentan tratos injustos. Hay una falta de reconocimiento en relación con su tenencia a la tierra y hay leyes que no están justas, no están igualitarias, no están, son discriminatorias, hay inequidades, hay falta de acceso a la justicia y estas cuestiones pues están impactando negativamente las comunidades y los ejidos. ¿Por qué? Porque precisamente vemos el desaliento que hay ahorita en el campo, muy abandonado, y precisamente tiene que ver mucho con este tema y lo que es los posesionarios, porque avanzando en este primer capítulo,
que precisamente pues es en base, yo lo denominé lo que es el estudio pluridisciplinario de la figura del posesionario en materia agraria. Y en este primer capítulo, pues estoy haciendo una exploración precisamente de la figura del poseedor en materia agraria, que implica la evaluación de diversas perspectivas, como lo es la sociología rural, la economía agrícola, las leyes, las regulaciones que rigen, así como comprenden aspectos que tienen un impacto social, un impacto político, un impacto jurídico y un impacto económico, así como un impacto de los derechos humanos que rodean precisamente la posesión de tierra en entornos agrarios. También, pues precisamente, iniciando con este primer capítulo, que ya casi concluyo, y que aprovecho la ocasión de irle anunciando a nuestro rector que próximamente, ya que lo concluya, le pediré el grandísimo favor de que sea mi asesor de tesis en este tema, por ser uno de los expertos en materia agraria. Este primer capítulo, pues lo divido en lo que es el periodo colonial, el periodo, le pongo periodo colonial, este, el periodo independiente y un periodo precisamente revolucionario y la época moderna que tenemos actualmente una ley agraria que ya se hizo la más longeva de todas las normativas agrarias que tenemos desde la ley del 6 de enero de 1915. Esta ley agraria de 1992 es la que ya tiene mayor vigencia, ya tiene 32 años y que bueno, precisamente este trabajo trataremos de demostrar, trataremos de comprobar en base a lo que se ha investigado, que pues sí tendría que tener alguna reforma y sobre todo en materia de posicionarios una verdadera aplicación, porque en este primer capítulo, precisamente de las conclusiones que han resultado de la investigación, es que los posesionarios, precisamente, pues son los que ya estaban, son aquellos pueblos indígenas que ya se encontraban antes de la llegada de los españoles. Entonces, ¿qué está sucediendo ahorita que en nuestros ejidos y comunidades, pues no son tomados en consideración con las mismas perspectivas o prerrogativas que los ejidatarios y comuneros? Y estadísticamente, en cada núcleo de población ejidal o comunal, va más allá del 50% de cada padrón de ejidatarios y comuneros que rebasa el número de posesionarios que también trabajan la tierra, que también la cuidan, que también la aprovechan y que no son reconocidos sus derechos, e inclusive en algunas ocasiones, como lo es en materia de sucesión, pues solamente los posesionarios que están reconocidos por una asamblea son los que pueden heredar. ¿Y qué pasa con todos esos posesionarios que inclusive son oriundos, son nativos de esas comunidades, en el caso de las comunidades, bienes comunales, en el caso de los ejidos también, hasta ya son gente que nació, pero que precisamente vamos a vislumbrar qué es lo que sucede, qué es lo que pasó, dónde fue que todos esos posesionarios, que en la parte histórica, en las diferentes etapas de nuestra historia nacional, siendo que eran los primeros que reconocieron los españoles, precisamente porque eran los que estaban poseyendo la tierra, porque a nuestras alturas, pues tenemos ese problema, donde hay esa desigualdad, donde no se les valora, donde se están precisamente eh, pues pisoteando o olvidando sus derechos, y esto provoca precisamente en muchos aspectos, como lo que les decía, en esos impactos, por ejemplo, el impacto económico, pues que la gente emigre, que ya hoy los hijos de campesinos no tienen el interés de trabajar el campo porque precisamente no tienen la seguridad en la tenencia de la tierra, porque una asamblea se los puede quitar el patrimonio
de 3, 4 generaciones o de todos sus ancestros. Entonces sí, sí es algo que se está convirtiendo, sobre todo en comunidades ejidos, en un problema social que yo lo permeo bastante en virtud de que por estar litigando en la materia y ingresando a cada uno de estos núcleos agrarios en todo el país, sucede lo mismo, donde ya, le digo, rebasan la cantidad de posesionarios al padrón de comuneros o al padrón de ejidatarios. Entonces, en este primer capítulo que ya estoy desarrollando, igual ya inclusive ya tenemos lo vamos elaborando con nuestros pies de página, con todos los doctrinarios que han precisamente estudiado en cuanto a este tema de los posesionarios, y me doy cuenta que precisamente en todas las etapas de la historia nacional están los posesionarios. Sin embargo, Gustavo, ¿puedes actualmente, explicar, por sí, favor, tu comentario a la conclusión? sí, y actualmente pues realmente hay una realidad del campo que no va con una realidad judicial. Y por lo tanto, pues la hipótesis es si existe y si es posible, que debe serlo, de reformar la ley y sobre todo también en su aplicación, tomar medidas para efecto de que se le dé el valor y sea igualitario lo que es un posesionario con un ejidatario y un comunero. Eso sería todo. Gracias. Gracias, eh, gracias, maestro Gustavo Alberto, por tu exposición. Siguiendo con el orden del día, tendremos presente a la maestra Montserrat Angélica Pino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pregunto rápidamente, ¿se puede compartir pantalla o solo me dedico a describir lo que llevo? Creo que si utilizas la facultad con esa habilidad de concreción y lo haces en forma directa, pudiéramos eficientar más los tiempos, pero como te sientas más cómoda. Ok, ok. ¿Se comparte la pantalla ahora? ¿Se puede ver? Sí, adelante. Ah, muy bien. Bueno, como podrán ustedes observar, bueno, primero saludar con gusto a nuestros docentes aquí presentes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Montserrat Angélica Peñapino. Estoy haciendo la investigación con el tema la educación como herramienta de transformación cultural para prevenir la violencia de las mujeres. Tengo el índice elaborado. El protocolo ya fue presentado con anterioridad del primer coloquio. Y bueno, hasta el momento en el índice temático dentro del capítulo 1, como pueden observar, hago una referencia a los conceptos sobre qué es la educación con relación a los derechos de las mujeres, cuál es el contexto actual en México, en una subdivisión de los niveles que el gobierno de México señala dentro de sus páginas oficiales, dentro de su legislación que existen. Y bueno, ¿cuáles son? También incluyo ahí en el primer capítulo algo sobre los sistemas educativos en derecho comparado. Si bien lo refería anteriormente, es justamente en algunos países escandinavos donde están al frente en el tema de igualdad y respeto a los derechos humanos por cuanto hace a niños y niñas. Y en ese sentido, pues hay que ver cuál es el sustento o cuáles son las herramientas con las que cuentan estos sistemas educativos en el derecho comparado pues, para saber cómo es que funciona y cuál es el vínculo entre la educación y la no violencia contra las mujeres en esos países. En el segundo capítulo estoy descargando, de hecho estoy con la compilación de la legislación, el marco normativo vigente, hago referencia en principio a la Constitución, algunos artículos, a la Ley General de Educación, a la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, a la Ley General de Acceso de Mujeres a una Libre de Violencia,
a un decreto en particular que fue a partir del cual me nace a mí esta curiosidad, este deseo de explorar más a profundidad el tema, cómo es que el Estado, a través de la publicación de decretos, puede ingerir en esa transformación de la educación para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces, en este decreto, que es del año pasado, de abril, se propone se adiciona un párrafo al artículo 45 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en el cual pues se hace énfasis en el contenido de los documentos de material didáctico para los niños y niñas, ¿no? Que no hagan apología a la violencia. Posteriormente, pues describo la tipología de la violencia, las causas y consecuencias de la violencia escolar y continúo con algunos protocolos. Es decir, ya el doctor Angulo nos había hecho referencia a algunos documentos, en particular eh, puso como ejemplo el de la Universidad de Guadalajara, en el cual a nivel superior existen ya protocolos para la prevención, atención, sanción y erradicación de violencia de género, los cuales pues son vinculantes y obviamente nos conducen a una realidad que es vigente, que es invisibilizada muchas veces, pero que se está trabajando en ello para erradicarla. Algunos documentos internacionales y bueno, en los demás capítulos no he todavía, no he hecho el tema de exploración de la bibliografía, pero está ya en la intención, el capítulo 3 abordar los planes de estudio, tanto a nivel básico, medio superior y nivel superior, si es que se contempla no una perspectiva de género o si es generalizado y si contribuye o no a una cultura de paz y no violencia contra las mujeres. Por último, en el capítulo 4 pues atendiendo las causas, es importante también que el personal docente esté capacitado con una perspectiva de género y no más bien que reproduzca estereotipos que impacten dentro del ambiente escolar y fomenten la violencia. Se analizará el material didáctico a grosso modo en el sector básico y si existe o no una responsabilidad institucional en la cultura de la prevención contra la violencia de las mujeres. Por último, las conclusiones de las propuestas. Haré, obviamente, uso de fuentes bibliográficas de diversos tipos. Cuento con algunos videos, haré algunas entrevistas y, ¿cómo se llama? Por supuesto, tesis jurisprudenciales que nos ilustren mejor el tema. Sería todo por el momento, doctor. Gracias, maestra Montserrat. Angélica, agradecemos la exposición de, de los elementos de la información que ha logrado capturar y el avance que tiene. Gracias. Gracias. Continuando con el orden del día y tratar de cubrir con los tiempos que se han establecido como protocolo, tenemos presente a la maestra Mirandeli Reyes Navarrete. Sí, aquí estoy. Buen día. Hola, buen día. Qué gusto saludarte a la distancia. Te mando un fuerte abrazo. Tienes el uso de la voz para que nos puedas externar los capítulos que has capturado de información y nos informes cuáles los avances de lo que ya llevas escrito en cada uno de ellos en tu línea de investigación, por favor. Muchas gracias. Buen día y saludo con gusto al doctor Luis Ponce de León Armenta, al doctor Moscoso y a usted. Gracias por darme el uso de la palabra. Bueno, pues como ya habíamos comentado anteriormente en otros coloquios, mi tema es crisis del sistema pensionario en México. Esta investigación que estoy desarrollando pretende aportar información reciente acerca del tema de pensiones, los problemas que enfrentan los jubilados con las reformas actuales, los criterios de la Suprema Corte, porque sabemos que no es suficiente la pensión que reciben los trabajadores jubilados del ISSSTE en México para tener acceso a una vida digna, puesto que si un trabajador afiliado al ISSSTE percibe su sueldo en salarios mínimos, porque cuando se jubila se toma como referencia la unidad de medida y actualización para cuantificar el tope de su pensión. Ahora tenemos que analizar también cómo nos va a afectar o beneficiar
la reforma en materia de pensiones que fue propuesta y aprobada ya en, en el Senado. Ya llevó avances en el primer capítulo que aborda acerca del marco teórico conceptual, donde incluyo pues los conceptos más importantes que se van a estar viendo durante toda la investigación para que esto sea comprensible para el lector, y que se relacionan con el tema, ¿no? Como pensión, pensionado, jubilación, vida digna, derechos humanos, seguridad social, variedad de pensiones que comprende la ley del ISSSTE. Esto ya lo tengo desarrollado y escrito en el segundo capítulo que trata del marco histórico acerca de las pensiones en la historia, el origen de la pensión en México, habla un poco acerca de la ley de pensiones civiles de retiro, la seguridad social y sistemas de pensiones en México, historia de las AFORES, hablaremos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y también un poco también acerca de las pensiones en otros países, cómo se originó la pensión en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia. Ese capítulo también ya lo tengo escrito, obviamente me falta afinar detalles. Eh, y el tercer capítulo que habla del marco jurídico, obviamente aquí se abarca análisis regulatorio y jurídico nacional mexicano de la seguridad social y las pensiones, se hace un análisis de la normatividad constitucional, de los principios generales del derecho, también se toma en cuenta la ley del ISSSTE, obviamente también incorporamos jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el análisis jurídico internacional que regula la seguridad social, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, también estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo y pues se va a incorporar jurisprudencia internacional. En el cuarto capítulo, que ese no lo he desarrollado todavía y todavía no tengo información, que va a hablar de una vida digna como una visión filosófica. Vamos a hablar cómo se mide la dignidad, en base en qué, cómo sabemos si es digno o no es digno, cómo se mide la dignidad en otros países, cómo podemos garantizar la vida digna de las personas, de qué forma la seguridad social aporta a una vida digna, qué pasa en el mundo sobre el tema. Y pues mi capítulo quinto se tratará acerca de los resultados, las conclusiones y las propuestas que se elaborarán para esta investigación. ¿Es cuánto? Gracias, maestra Mirandelli. Agradecemos la puntualidad de su tiempo para cubrir los avances que lleva en cuanto a su capitulado en la captura de la información y lo que lleva escrito. Muchas gracias. Eh, Siguiendo con el orden del día, estará presente en línea el maestro Virgilio Santos. Sí, doctor, muchas gracias. Adelante, maestro Virgilio, Pues siguiendo antes que nada, la un oralidad. saludo con afecto al doctor Luis Ponce de León Arventa, al doctor Moscoso y, por supuesto, al doctor Jesús Angulo. Este, desde el inicio de la investigación que me tocó desarrollar o que elegí desarrollar, habíamos puntualizado que la realizábamos en el marco de la reconstrucción del derecho, en este caso, ¿ah? Es importante para mí dejar puntualizado que los instrumentos con que cuenta, pues sobre todo el administrador de la justicia, tienen que ir visualizados y señalando algunas cuestiones que de alguna forma se convierten en instrumentos que le van a servir para poder tomar una determinación al momento de resolver los asuntos de que conoce. Mi tema es eh, mi tema lo intitulé Las inconsistencias, este, las inconsistencias en el desahogo, análisis de las inconsistencias en el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía.
Aquí, en un ánimo de acotar el tema, la estaba visualizando dentro de los juzgados civiles y familiares del Distrito Judicial de Los Bravos, con radicación aquí en Chilpancingo de Los Bravos Guerrero. Y dentro de lo que nosotros hemos visualizado, son, cuando analizamos las inconsistencias, hemos visto que en sí los métodos han sido efectivos, no nada más en la actualidad, sino en el transcurso de la historia, ¿sí? Los métodos, no habría ningún problema ahí, los instrumentos incluso que se emplean. Los expertos en la materia han empleado diferentes instrumentos para poder mejorar la calidad de un dictamen, del diseño de un dictamen. Han contado con todas esas herramientas que le permitirían pues aportar mejores documentos para que el juzgador al momento de impartir justicia se genere una mejor convicción en función de los fines que tiene la justicia, que en este caso pues cumplir con esa teleología de dar a cada quien lo que le corresponde. Eh, en el análisis que nosotros hicimos, vemos también que, que las técnicas también han cumplido con la encomienda que se le da dentro del quehacer del experto. Y lo que nosotros detectamos preponderantemente, doctores, es como una permisividad en la ley. También la formación en cuanto a los peritos, en cuanto a los expertos y encargados de realizar ese tipo de dictámenes, pues nos encontramos con que tienen una formación limitada en la mayoría de los casos. Y eso de alguna forma, pues demerita la credibilidad, ahora sí que en el justiciable, pues, de que se le va a impartir una justicia basada, por ejemplo, en un perito que tiene cercanía con con las partes, de repente que pueden platicar con él, de manera extrajudicial. Un perito, por ejemplo, que cuyos resultados de su dictamen, se generan, dependiendo de quién los contrate, pues yo creo que eso a las partes le genera algo, les genera algo, una connotación de incertidumbre, pues. Entonces, nosotros dentro de los capítulos que hemos escrito, está el capítulo primero y el capítulo segundo. En el capítulo primero nosotros hacemos, referencia a los diferentes periodos de la prueba pericial en materia de grafoscopía y nos encontramos como con diferentes métodos pues que se han utilizado y que pues han tenido como su función en el transcurso de la historia, por ejemplo, el periodo caligráfico, periodo matemático, periodo grafológico, grafotécnico, grafocrítico, entre otros. Este capítulo tiene como finalidad pues dejar plasmado de que en el transcurso de la historia el experto en materia de grafoscopía o quien se encarga de realizar esos dictámenes ha contado con estos métodos, ¿sí? En el capítulo segundo, nosotros pues tratamos de decir que si es una prueba científica, le intitulamos incluso el carácter científico de la grafoscopía y tratamos de evidenciar que una prueba teniendo el carácter científico, pues tiene que servir en la convicción del juzgador, porque al final los dictámenes no deciden el fallo en una resolución, quien decide es el juzgador y por tanto ese dictamen tiene que estar elaborado con todos los elementos necesarios para que el juzgador al momento de hacer uso de esa herramienta, pues tenga la convicción de determinar un fallo, pues. Este, entonces nosotros aquí, analizamos el carácter científico de la prueba y para nosotros es como un binomio ahí. El resultado de lo que hemos checado es un binomio que sí es científica la metodología, este, pero pues también habría que ver la formación del experto, pues porque finalmente pues el dictamen también se requiere del conocimiento muy pulcro
de una metodología, y también dentro del saber hacer, pues tiene que haber como una especie de certificaciones que avalen el conocimiento experto y la habilidad que tiene el experto en la elaboración de esos dictámenes. En el capítulo 3, que ese todavía no lo tenemos terminado, pero estamos compilando alguna información respecto de las propuestas de justicia, ¿no? Quien nos lea tiene que tener bien claro qué es para él la justicia. Por ejemplo, estamos citando a John Rawls, a Luigi Ferraioli, o sea, entre otros, porque pues necesitamos también pues decir qué se entiende por justicia, y ya ponderando el carácter científico de la prueba y el concepto de justicia, ver si se cumplen con los fines teleológicos anunciados. En el capítulo 4 estamos nosotros, lo intitulamos del perfil del perito y la axiología en la grafoscopía. Ahí nosotros recurrimos a una frase pues que aprendimos aquí en la escuela, en el sentido de que, pues, abundancia de valores para combatir los antivalores. Yo veo que el hecho de que haya dictámenes que nunca difieren, o sea, nunca son, o más bien que nunca son, que nunca coinciden, no son coincidentes, siempre son discrepantes. Yo creo que ahí hay una falta de valores en la formación de quien emite esos dictámenes, que tenemos que trabajar con esos valores, tenemos que ver la forma de buscar un valor preponderante, que sin él, pues no se hagan o no se admitan esos dictámenes, y trabajar mucho en la formación de la formación de los peritos o de los expertos encargados de realizar ese tipo de dictámenes. También en la formación, crear una escuela de formación que realmente ayude a alcanzar esos fines de la justicia. De mi parte, pues es cuanto. Todo. Muchas gracias, maestro Virgilio Santos, por la exposición de los avances en tutoría académica 2. Doctor Ponce de León Armenta, le doy cuenta que la totalidad de los integrantes de tutoría académica 2 han expresado sus avances. Muchísimas gracias, muy amable doctor. Bueno, pues continuamos y conforme el programa vienen los comentarios sobre estas cuatro exposiciones. Si alguno de ustedes tiene el uso, quiere hacer uso de la voz, pues adelante. Pues su venia, rector, felicitarlos por los avances. Están en la etapa donde hay que pasar del mundo de las ideas al mundo escrito, como dicen, y poder Sí. redactar. Hemos tenido muchos alumnos que tienen muy clara la definición de su tema y lo que quieren hacer en la mente, pero no en los papeles. Y a veces lo importante es empezar a materializar esas ideas en documentos, y creo que van por buen camino. Nada más como recomendaciones generales, eh, que sean muy escrupulosos de las notas al pie, cuando es una cita literal, cuando es una opinión de alguien sobre una cita, la identificación pues de las fuentes de la información homogénea que se tengan, y muchos otros criterios, pues por así comentarlos, para lo que son el uso de citas, que es muy importante que realicen, eh, IDEMS, IBIDEMS, todo el tema ese que tienen que desarrollar, y eh, irse a fuentes también modernas y algunas antiguas, tener un equilibrio, porque en muchas ocasiones hay tesis donde el libro del 2000 es más nuevo, ¿no? Y oye, pasó ese informe que tú presentas, tiene 23 años, claro, lo puedes hacer referencia, pero hay que buscar una actualización de esas cifras, de esos datos, para que estén al día, sobre todo en la visión de que ustedes terminarán pues, en un año, ¿no? Un año y medio. Entonces tienen que tener esa visión de lo que pasa en los
tener revisado muy bien los criterios jurisprudenciales sobre sus temas, como hace rato decía, tienen que ser los conocedores de los temas legislativos, ¿no? ¿Qué iniciativas, qué discusiones hay? No se les tiene que estar revisando ahora sí que diario, el diario oficial de la Federación, para ver qué sale sobre su tema, porque a veces hay compañeros que siguen desarrollando algo y ya está, hay una propuesta, pues habría que retomar esa propuesta, ese análisis, y sobre todo los cómo son muy importantes. Ahorita son los qué, pues, qué se quiere hacer, pero también la propuesta de ustedes es muy importante, cómo hacer, porque si concluyen, hay que hacer una reforma jurídica para que el voto sea, no sé, tenga mayor peso o exista mayor cantidad de votos, ¿cómo lo harías? Entonces hay que ir viendo los qué y los cómo también, porque si no, solo detectamos cómo resolverlo, pero no decimos cómo, y eso, pues imagínense, es igual a nada en muchas ocasiones. Y bueno, y siempre el derecho se puede cambiar a través de propuestas o criterios, ¿no? Criterios interpretativos o propuestas normativas. Si es necesario una iniciativa, pues hay que desarrollarla, exponer los motivos, eso sería un muy buen tema para poder usted desarrollar, si es una cuestión de política pública, establecer los grandes rasgos de esa política pública que deben de tener, o si es un tema de criterio, pues fijar un criterio interpretativo para los jueces, ¿no? Porque considera o un manual de cómo aplicar un criterio determinado. Pero bueno, esos son los cómo. Y yo quiero felicitarlos y que sigan trabajando en estos temas muy apasionantes que son soluciones para el país. Es cuanto, señor rector. Muchas gracias, doctor Moscoso. El doctor Angulo, ¿tiene algún comentario? Sí, gracias, gracias, doctor Ponce de León, por el uso de la voz de nueva cuenta. Felicitar a los integrantes de Tutoría Académica 2, a nuestro Gustavo Alberto, Montserrat Angélica, Mirandelli Reyes, Virgilio Santos, que han cumplido a cabalidad con el desarrollo de esta etapa, en donde han abordado temas tan importantes en materia agraria, esa falta de reconocimiento de la tenencia de la tierra, la ausencia de acceso a la justicia en materia agraria, un tema que, por cierto, el doctor Ponce de León Armenta es experto en ello y en su vida jurisdiccional tuvo en sus manos infinidad de inconvenientes de las cuestiones de tenencia de la tierra, cómo estos pueblos indígenas como posesionarios originales se ven menguados sus derechos. Tenemos también líneas de investigación tan trascendentes como la educación como herramienta de transformar la cultura para prevenir la violencia contra las mujeres, un tema histórico que aún le seguimos debiendo a ese grupo vulnerable, pero que se están trabajando con políticas públicas para poder cambiar estas realidades en nuestro México y que desde luego lo hacemos a través de la academia. Y es ahí la parte esencial de todos aquellos que de alguna manera nos dedicamos y tratamos de hacer que nuestro México cambie a partir del conocimiento científico del derecho. Hablamos también, tenemos línea de investigación de la crisis del sistema pensionario en México, esas realidades sociales y económicas de los pensionados, hacia dónde vamos, en donde tenemos efectos en puerta y en donde hoy por hoy el sistema de pensiones, creo yo, sigue en crisis y también advertimos cómo desde una perspectiva, una visión procesal, esa reconstrucción del derecho y en la administración de justicia, y reitero esa visión procesal respecto del efecto de la prueba pericial y cómo las inconveniencias que tiene el juzgador para analizar todos esos debates que se suelen dar respecto de la calidad o no que se pueda dar del perito, y además esa vertiente de hoy por hoy que tenemos en la oralidad en la mayoría de las materias para confrontar la calidad de los peritos. Por lo tanto, no me resta más que felicitarlos y que continúen desarrollando con puntualidad su línea de investigación, pues ustedes son los expertos en lo que están haciendo. Es cuanto, señor rector. Muchas gracias. Bueno, pues hemos apreciado la aplicación del proceso de la investigación científica
ya concretamente en cuanto a captura de informaciones y, y en cuanto a escritura de lo desarrollado, que obviamente nos quedó pendiente de manera más clara la exposición de cuánto se ha capturado, cuántos capítulos se han capturado y cuánto se ha escrito. Pero la dinámica sigue adelante y bueno, avanzando y pues ojalá que en el tutoría 3 haya un repunte y un desarrollo muy claro respecto de estos avances en tutoría 2. Por lo demás, es muy sano que las y los compañeros de tutoría 1 puedan ir apreciando el paso que van a dar en el siguiente semestre en tutoría 2 para que se preparen precisamente en eso, en ver qué capítulos van capturando y qué capítulos van escribiendo, aplicando pues las técnicas correspondientes. Nos da mucho gusto apreciar el esfuerzo realizado